¿Qué tal? Seguro que más de una vez nos hemos topado con esa famosa X en la escuela. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay detrás? Bueno, hoy vamos a ver que encontrar esa X es mucho, pero mucho más que un simple ejercicio. Es una verdadera aventura intelectual que ha durado miles de años y que literalmente construyó la matemática como la conocemos hoy. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Pensemos en esto por un momento. Y no es para nada una exageración. Este viaje para resolver ecuaciones, desde las más sencillas hasta las más enredadas, nos obligó como humanidad a inventar números que no existían, a ver la realidad de otra forma y a crear las herramientas que hoy están detrás de toda la ciencia y la tecnología que nos rodea. Para empezar, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Nuestra historia no arranca en un salón de clases, sino en los mismísimos inicios de la civilización. La necesidad de resolver problemas bien prácticos fue lo que nos llevó a esa primera gran idea, la ecuación. Hace como 4000 años, allá en Mesopotamia, los sumerios ya andaban jugando con símbolos e igualdades. Pero, a ver, el verdadero salto cuántico ocurrió en la Grecia clásica. Y aquí es donde entra una figura clave, Diófanto de Alejandría. Se le conoce como el padre del álgebra porque fue el primero que dijo, a ver, vamos a ponerle orden a esto, y le dio una estructura que, la verdad, todavía reconocemos hoy. Sin embargo, el mundo de Diofanto tenía sus límites. Para los griegos, los números eran cosas que se podían tocar o medir, como distancias o terrenos. Por eso, cuando una de sus ecuaciones le daba un resultado negativo, simplemente lo tiraba a la basura. Lo llamaba absurda, porque en su cabeza no cabía la idea de un número negativo. Era algo ilógico, que no podía existir. Y justo ese límite, esa idea de lo absurdo, es lo que nos catapulta al siguiente capítulo de nuestra historia. Damos un salto de más de 1000 años hasta el Renacimiento, una época de una creatividad increíble, donde los matemáticos se encontraron con un verdadero paredón, un problema que con las reglas de antes era simplemente imposible de resolver. El nuevo gran rompecabezas del siglo XVI fue la ecuación cúbica, o sea, la de tercer grado. Encontrar una fórmula para resolverlas todas se convirtió en una obsesión para los matemáticos más capos de la época. Uno de los protagonistas de esta era fue Gerolamo Cardano, un personaje de película, Era médico, astrólogo y un matemático brillante. Y mientras estaba ahí, dándole vueltas a su fórmula para la ecuación cúbica, se topó con un moro, un problema que parecía no tener ninguna solución. Y este es el momento exacto donde la matemática o se rompe o evoluciona. Cardano llegó a un punto, en sus cálculos, donde necesitaba sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Para alguien que seguía la lógica de Diofanto, esto era absurdo, imposible. Parecía un callejón sin salida total. Pero aquí viene lo genial. En lugar de rendirse, los matemáticos hicieron algo radical. Con la ayuda de la intuición de otro genio, Tartaglia, dijeron, bueno, si las reglas que tenemos no funcionan, pues inventamos unas nuevas. Esto es pura creatividad en acción. Crearon una cosa nueva, la y la definieron como la raíz cuadrada de -1. No existía en el mundo real, así que le pusieron un nombre perfecto, número imaginario. Y con él, de repente, lo imposible se hizo posible. La invención de los números imaginarios abrió un universo de posibilidades totalmente nuevo. Pero claro, con un universo nuevo viene, un poco de caos. Hacía falta una especie de llave maestra, una regla universal que pusiera todo en orden y explicara cómo funcionaba este nuevo juego. Y esa búsqueda nos lleva a uno de los gigantes de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. A finales del siglo XVIII, Gauss, junto con otros matemáticos, formuló lo que se convertiría en el pilar de todo el álgebra moderna, el teorema fundamental del álgebra. Ok, para que entendamos bien el poder de este teorema, paremos un segundo. ¿Qué es un polinomio? Básicamente es la forma general de las ecuaciones que hemos estado viendo. Es una suma de términos donde nuestra variable x está elevada a diferentes potencias. Tan simple como eso. Pero ojo, no todos los polinomios son iguales, y saber distinguirlos es clave. Si vemos la tabla, está súper claro. Un polinomio es entero cuando no hay letras dividiendo por ahí.
Fácil, ¿no? Luego se vuelve fraccionario si alguna letra aparece en el denominador. Es racional si no tiene raíces cuadradas o cúbicas afectando a las letras. Y se convierte en irracional si las tiene. ¿Y por qué es importante saber todo esto? Porque saber qué tipo de polinomio tenemos enfrente es como tener un mapa antes de empezar la expedición. Nos dice con qué herramientas vamos a tener que trabajar. Y con eso en mente, volvemos a la llave maestra. Este teorema dice algo que es súper simple en apariencia, pero increíblemente poderoso. Es la garantía que los matemáticos estuvieron buscando por siglos. Entonces, ¿qué nos dice este teorema tan importante? Es esto. Toda ecuación polinómica tiene solución. Punto. Más específicamente, si el numerito más grande al que esté elevada la x es, digamos, n, entonces la ecuación va a tener exactamente n soluciones o raíces. Y esas raíces pueden ser números reales de los de siempre, imaginarios de los que acabamos de conocer, o una mezcla de los dos. Se acabaron los callejones sin salida. Con este teorema, parecía que la búsqueda había terminado. Si sabíamos que toda ecuación tiene solución, pues solo era cuestión de tiempo encontrar la fórmula para cada una, ¿no? Pero la historia del álgebra nos tenía guardado un último giro bastante inesperado. A ver, los matemáticos sí encontraron fórmulas para las ecuaciones de primer, segundo, tercer y hasta cuarto grado. Pero para su sorpresa, cuando llegaron a las de quinto grado, ¡pum!, se toparon con otro muro. Descubrieron algo increíble. Es matemáticamente imposible crear una fórmula general para resolver ecuaciones de quinto grado o más. No es que no la hayan encontrado, es que no existe. Pero lo increíble es que este aparente fracaso fue en realidad el inicio de algo mucho más grande. Demostró que había estructuras matemáticas mucho más profundas y abstractas. Esto dio a luz al álgebra moderna, un campo liderado por mentes tan brillantes como trágicas, como la de Évariste Galois, que antes de morir en un duelo con solo 20 años, dejó escritas las bases de una forma completamente nueva de ver las ecuaciones. Así que el enfoque cambió. Si no podemos tener la solución exacta con una formulita, ¿qué tal si podemos encontrar una respuesta que se acerque muchísimo, pero muchísimo a la solución real? La respuesta fue un rotundo sí. Y de ahí nacen los métodos numéricos, que son básicamente los algoritmos que hoy usan nuestras computadoras para resolver los problemas más complejos que se puedan imaginar. Y así, este viaje desde los sumerios hasta nuestras computadoras nos muestra que la matemática no es una cosa rígida y aburrida, sino una historia de pura creatividad, de atreverse a enfrentar lo absurdo para inventar nuevas realidades. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la búsqueda por resolver ecuaciones nos obligó a inventar nuevos números, ¿qué problemas de hoy, quizás en la física cuántica o en la inteligencia artificial, nos forzarán a inventar los números del mañana?